momento en el que empiece a grabar la clase, empezamos con ella. Bueno, yo voy a empezar todas las clases de la misma manera y es empezando con un pequeño guión de cómo van a ser la clase el guión de la clase del día, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de geometría proyectiva. Esto también nos da tiempo un poquito a ir copiando las cosas y a ir... Normalmente esto lo hacía para que mientras entrabais en clase, cosa que ahora no existe, pero bueno, también nos da tiempo a que os vayáis adaptando al principio de la clase. Entonces, aquí vamos a hablar de nomenclatura. Vamos a hablar también de lo que es un espacio geométrico, lo que son elementos geométricos, vamos a hablar también de lo que son las formas geométricas y luego, si llegamos, que no creo, vamos a hablar de las transformaciones proyectivas. ¿Vale? Dentro de lo cual veremos cuáles son los postulados y las operaciones. Vale, esta primera clase es un poquito árida, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a empezar trabajando en establecer una base formal para la geometría proyectiva y una nomenclatura para que nos podamos entender de qué estamos hablando. Y es la clase un poquito más árida del cuatrimestre. En ese sentido, no os preocupéis porque, bueno, pues al final lo que quiero básicamente es que os sirva como una referencia de nomenclatura y es cuando en un determinado momento estéis con la cabeza como un bombo, pero ¿qué es una forma? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es una base? Pues podéis referir a los apuntes de esta primera clase para ver qué estamos hablando. Entonces, lo primero que hemos trabajado, lo primero que hemos dicho es que vamos a empezar a ver la geometría proyectiva. ¿Y qué es eso de la geometría proyectiva? ¿Con qué estamos hablando? ¿En qué estamos trabajando? Bueno, la geometría proyectiva es una geometría de incidencia, es una geometría en la que lo único que tenemos en cuenta son relaciones de pertenencia, ¿vale? No sé si se ve muy bien. Dicho lo cual, yo voy a emplear varios colores, me avisáis cuando las cosas no estén dentro del encuadre, como me ha pasado ahí, me avisáis también cuando, pues yo qué sé, si en algún momento empleo algún color que no vea. Una pregunta, ¿hay algún daltónico en la sala? Lamento empujaros. Vale, tenemos un daltónico normal, o sea, eres un daltónico rojo o verde. Tenemos 2 manos levantadas, 3 manos levantadas. Pregunto esto siempre porque, bueno, luego me diréis, lo volveré a preguntar en las clases en persona porque cuando tengo daltónicos en la sala no puedo emplear el rojo en la pizarra de la clase porque no la veis. Entonces, pues es bueno saberlo. Sabéis que el daltonismo en realidad es una serie de problemas visuales en las que se confunden distintos colores. Si los colores que uso los ves muy iguales, pues me lo dices, oye, yo no distingo en absoluto entre eso, pero yo utilizo muchísimo el color para diferenciar, ¿vale? Yo lo que haré, por ejemplo, es cuando lleguemos a la parte de métrica, voy a emplear mucho el hecho de que cada color va a tener un significado. Voy a hacer siempre el eje radical de las dos circunferencias, lo voy a hacer siempre en naranja, etcétera, etcétera. Y en esta parte de proyectiva lo que voy a hacer es utilizar el color para significar orden de operación. Voy a hablar de, vale, pues el enunciado va a estar en negro y luego el primer paso va a estar en otro color, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si hay algún color que no se vea o no os guste, pues me avisáis. Yo ya tengo identificado, sé que este de aquí creo que ni lo veis casi, pues no lo empleo, pero si hay algún otro color que después de los 3 pasos de estoy trabajando con la cámara y además estoy transmitiendo con una calidad regulera, pues si hay algo que no se ve, me avisáis. También os digo que tengo aquí un sistema de iluminación bastante complicado para que veáis un poquito. Tengo aquí puesto esto como sistema de iluminación para que ilumine, entonces estoy intentando iluminar indirectamente la pizarra y pues a lo mejor puedo apagar esta luz de aquí arriba para que no se os vean los reflejos. También si hay algo que se molesta o no se vea, me vais avisando. Bueno, vuelvo a lo que estaba. La geometría con la que estáis trabajando habitualmente, que habéis visto en bachillerato muchos de vosotros, es la geometría métrica. Es una geometría que está relacionada con la medida.
Pues, por ejemplo, yo tengo dos rectas y estoy interesado en cuál es la recta que es la bisectriz, que está colocada a igual distancia entre ambas. Pues aquí yo tengo una operación en la que yo llego, pues calculo esa bisectriz y eso es una cuestión métrica. Lo que estoy haciendo es medir algo. Estoy midiendo una propiedad, estoy midiendo una distancia. En la geometría proyectiva no me interesa la medida, lo único que me interesa es la posición. Lo que estoy diciendo es ver cuáles son las posiciones relativas entre los elementos sin importarme realmente cuánto miden. Entonces, en la geometría proyectiva, yo lo que hago es tengo, por ejemplo, un elemento en el espacio, que es un triángulo, y tengo un plano en otra posición, y lo que hago es decir, bueno, pues yo puedo proyectar desde un vértice cualquiera, tengo aquí este vértice de aquí, proyecto este vértice y aquí proyecto este triángulo y obtengo la proyección de este triángulo en el plano del dibujo y obtengo este triángulo proyectado. Y al final lo único que me importa son relaciones de pertenencia. Yo sé que tengo este triángulo en el espacio y este triángulo en el espacio tengo este punto que pertenece al triángulo en el espacio. Después de proyectar y seccionar, pues acabo teniendo el mismo punto proyectado que pertenece al triángulo proyectado. Y lo único que me importa es eso, es que se mantengan esas pertenencias. ¿De dónde viene la geometría proyectiva per se? Pues no sé si estáis un poco familiarizados con la idea de la geometría clásica o la geometría euclídea. Dentro de la geometría clásica nosotros tenemos una cosa que se llama el quinto postulado. Tiene diversas formulaciones, pero al final una formulación equivalente, que es la más conocida, es el postulado de las paralelas, que dice, si yo tengo una recta R y tengo un punto P exterior a ella, existe una sola recta que sea paralela a R por P. ¿Vale? Ese postulado de las paralelas les ha dado por culo a los matemáticos durante las eras, durante toda la historia, porque es un postulado que no tiene pinta de ser un postulado, no tiene pinta de ser algo que necesitas que colocar como una base axiomática de tu sistema para que el sistema funcione. Tiene pinta de ser algo que se debería poder deducir porque es como muy intuitivo. La formulación original es todo menos intuitiva porque lo que dice es que si tienes dos rectas y una recta que los corta y luego tienes otra recta que corta y los ángulos internos de no sé qué son iguales, entonces esas dos rectas no se cortan, bla. Me da igual, la formulación original del postulado de las paralelas es un dolor, no quiero hablar de ella. Y lo que llegamos es que eso, nosotros tenemos una idea en la geometría clásica y es, dada una recta, tenemos un punto exterior a ella, solo existe una recta que sea paralela a R por P, que podemos llamar R sub P. Esto me está llevando un poquito a lo que hablábamos aquí de la nomenclatura. ¿Qué nomenclatura vamos a emplear? Vamos a emplear letras mayúsculas para hablar de puntos. Vamos a utilizar letras minúsculas para hablar de rectas y vamos a utilizar letras griegas para hablar de planos. ¿Vale? Primera idea de nomenclatura que vamos a emplear. ¿Vale? Exactamente igual, para los que no hayáis visto dibujo en bachillerato, esta simbología de aquí, estas dos rayitas que he colocado en estas dos rectas, lo que me están indicando es que estas dos rectas son paralelas. Se emplea eso o se emplea, por ejemplo, un rabito de la ñ aquí, es una nomenclatura. A mí me pasará que de vez en cuando emplearé algo de nomenclatura sin darme cuenta porque estoy habituado. Si no sabéis qué significa cualquier grafía que estoy empleando, decídmelo. A lo mejor la grafía simplemente es que me he equivocado, pero bueno, preguntad todo lo que no sepáis por qué estoy haciendo, lo preguntáis, ¿vale? Bueno, entonces, estamos diciendo, este es el quinto postulado de Euclides, el postulado de las paralelas. Y es un postulado que es un postulado de excepciones, es un postulado que nos habla de una posición particular, de una situación particular. Entonces, la geometría proyectiva fue un intento de evitar el quinto postulado de Euclides y sustituirlo por algo que nos permita hablar de una generalización, ¿vale? ¿Cómo generalizamos la geometría para poder evitar el postulado de Euclides? Pues la generalizamos con estos dos enunciados. Primero, dos puntos definen una recta. Siempre, siempre. Si yo tengo aquí P sub 1 y P sub 2,
estos dos puntos definen unívocamente esta recta. Las rectas son infinitas, no estamos hablando de segmentos, hablaremos un poquito más adelante, pero si yo te doy 2 puntos, siempre me definen una recta. ¿Vale? Eso no es demasiado complicado. ¿Qué tenemos también? Un enunciado dual. Veremos lo que es la dualidad. Dos rectas definen un punto. Siempre. Si yo tengo aquí dos rectas, R1 y R2, pues estas dos rectas me definen este punto P. Y ahora me diréis, bueno, pero ¿qué pasa si las dos rectas son paralelas? Ese es el añadido que hace la geometría proyectiva. Para poder hacer que estos dos enunciados sean siempre ciertos, nosotros lo que hacemos es extender el plano de los reales. O sea, nosotros estamos trabajando en R2, estamos trabajando en el plano real, en el que tenemos todos los puntos propios del plano, y lo que hacemos es le añadimos la recta del infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos aquí estas dos rectas, R1 y R2, que son paralelas, pues nosotros decimos que estas dos rectas se cortan en un punto aquí, P sub R, que está en el infinito. Es un punto impropio. Hay un punto infinitamente lejos donde se cortan todas las rectas que sean paralelas. Todas las rectas que sean paralelas se cortan en ese punto del infinito. Hemos añadido aquí este P sub R infinito a R2 y me vale para esas dos rectas. Si tengo cualquier otra pareja de rectas, tengo aquí esta S sub 1 y S sub 2, pues estas dos rectas también se cortan en un punto P sub S en el infinito. Y todas las demás rectas paralelas que yo tenga se van a cortar en este punto del infinito. ¿Vale? Todos estos puntos del infinito, el P sub R, P sub S o lo que sea, al final lo que nos definen es algo que denominamos la recta impropia. Y es que infinitamente lejos, por aquí, a tomar viento de lejos, tenemos una recta en el infinito. Es la recta de todos los puntos que están en el infinito, que es esta recta de la que hablábamos aquí, la recta del infinito, la recta de todos los puntos impropios, que son las que tenemos que añadir a R2 para que esta formalización que utilizamos nos funcione. De esta manera, literalmente, tenemos estas afirmaciones son siempre ciertas. Si yo tengo dos rectas, siempre se cortan. Si son dos rectas que se cortan en un punto propio, pues vale, es un punto propio. Si son dos rectas que se cortan en un punto impropio. Y fijaros que un punto impropio lo que me define es una dirección. Lo que estoy diciendo es que es la dirección esta de aquí. Fijaros que es una dirección sin sentido. Tanto me vale ir al infinito en este sentido como ir en el infinito en este sentido. Esa idea se basa en lo mismo que lo que se basa a decir que una recta es una circunferencia de radio infinito, Adrián. Más o menos. Al final lo que nosotros estamos hablando es que en el momento en el que nos vamos a los infinitos podemos hacer una serie de generalizaciones que nos simplifican. Efectivamente, una recta es una circunferencia de radio infinito, es una circunferencia de centro impropio y radio infinito, y trabajaremos eso un poquito más adelante cuando hablemos de la geometría métrica. Ahora vamos a trabajar un poquito, voy a hablaros un poquito más adelante de los distintos elementos geométricos que vamos a trabajar en la geometría proyectiva y de momento no vamos a trabajar las circunferencias en la primera parte de la asignatura, pero llegaremos a ello. Buena pregunta, Adrián. Entonces, lo que os decía, una dirección, sin importarnos el sentido, es un punto del infinito. Y si ahora tenemos aquí esta otra dirección, sin importarnos el sentido, es otro punto del infinito. De tal manera que si nosotros vamos a esta definición y vemos, bueno, pues de esta manera podemos definir cualquier tipo de recta o de punto, pues sí, sin ningún problema. Yo puedo deciros que tengo, por ejemplo, este punto P y este otro punto P sub infinito para allá, pues efectivamente me definen esta recta a base de darme un punto y una dirección, ¿vale? Y esta dirección es paralela a esta de aquí. Y fijaros que de esta manera hemos simplificado todo. Dos rectas siempre se cortan. Esa es una de las preguntas que a lo largo de las semanas al principio haréis mal y luego iréis mejorando. Os preguntaré, ¿dónde se cortan estas dos rectas? Me diréis, no se cortan. Y yo os diré, no, se cortan aquí, en el infinito. ¿Vale? Y dos puntos me definen siempre una recta. ¿Cualquier pareja de puntos? Pues sí, tanto si son estos dos puntos, uno propio y otro impropio, como si son P sub 1 y P sub 2, que me definen esta recta de aquí, como si son dos puntos impropios. Si yo os defino como los dos puntos que están definiendo mi recta
a este punto de aquí, P1 en el infinito, y este punto de acá, P2 en el infinito, si tengo dos puntos impropios, esos dos puntos impropios lo que me definen es la recta impropia. Esta recta de aquí, esta recta que pasa por el infinito, por todos los puntos del infinito, es la que está definido por esos dos puntos. ¿Vale? Es poco intuitivo decir que el conjunto de todos los puntos que están infinitamente lejos es una recta, pero formalmente funciona. Si yo utilizo esto, es completamente consistente. Y vamos a poder utilizar esto para poder trabajar y vamos a sacar, como veréis, unas propiedades y unas resoluciones bastante sorprendentes. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues definición de la geometría proyectiva. Tenemos el espacio, la recta impropia, los elementos infinitamente lejos, y tenemos el hecho de que dos rectas siempre definen un punto y dos puntos siempre definen una recta. Vamos a hablar otro poquito antes de seguir trabajando en espacios, elementos y demás. ¿Dónde vamos a trabajar? Pues os he dicho que, de momento, vamos a trabajar en distintos espacios geométricos. ¿En qué espacios geométricos vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a trabajar en el espacio 1D, que es simplemente el espacio de los reales más el punto del infinito. No sé el título, perdón, gracias. Aquí, espacios geométricos. Tenemos el espacio 1D, que es la recta más el espacio más el punto del infinito. Tenemos el espacio 2D, que es un plano, R2 más la recta del infinito, ¿vale? Y luego tenemos el espacio tridimensional, que es tres dimensiones. Aquí tenemos X e Y, aquí tenemos X, Y y Z, y aquí tendremos pues R3 más todos los planos, los puntos que están en el infinito. Esos son los espacios. Y hablamos de cuántas dimensiones tiene un espacio, y eso lo que nos está diciendo es cuántos datos necesito para definir un individuo dentro de cada espacio. Eso se le denomina cardinalidad, es un palabra que tampoco tenéis por qué aprender, pero se denomina cardinalidad y es pues para poder definir aquí el número de grados de libertad que tiene un elemento es aquí infinito a la 1, aquí es infinito al cuadrado y aquí es infinito al cubo. Sabéis que no todos los infinitos son iguales. Si yo os digo, ¿cuántos puntos hay en una recta? Pues tenemos infinitos. Tengo este, tengo este, tengo este, pero al final, si yo os doy una coordenada X, soy capaz de determinar la posición de un punto. Sin embargo, si os pregunto, ¿cuántos puntos hay en un plano? Pues también hay infinitos, pero no es el mismo tipo de infinito, porque no solamente tengo un infinito, sino que tengo un infinito doble. Necesito dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Tengo una cardinalidad de 2. El número de grados de libertad que tengo para definir un punto en el plano es 2. Y a lo mismo pasa en el espacio. ¿Cuántas coordenadas necesito para definir un punto en el espacio? Pues necesito 3 coordenadas, ¿vale? Tienen distinta cardinalidad y con eso es lo que hablamos con el número de dimensiones que tiene un espacio. Y eso es lo que pasa cuando le doy una hostia al cable de la cámara. ¿Vale? Bueno, pues espacios geométricos. Primera idea, espacio 1D, 2D y 3D. ¿Dónde vamos a concentrarnos fundamentalmente? Bueno, pues parece que tiene sentido que lo que vamos a ver principalmente es el espacio 2D, ¿vale? Es donde nos vamos a enfocar fundamentalmente. Y al final veremos subespacios unidimensionales como trabajaremos con ellos como parte de nuestro trabajo. Estoy viendo que ese morado no se distingue del negro en absoluto en la cámara, así que no lo voy a usar mucho. Trabajaremos con esto mucho, que es la unidimensionalidad, y la tridimensionalidad la emplearemos poquito. Nos iremos a las 3 dimensiones cuando vayamos a la parte de sistemas y la emplearemos para demostrar un par de cosillas a lo largo del trabajo. Pero no vamos a trabajar con ello demasiado, ¿vale? Venga, siguiente parte. Hemos visto cuáles son los espacios con los que vamos a trabajar. Vamos a ver cuáles son los distintos elementos
geométricos con los que vamos a trabajar. Bueno, pues he hecho un poquito de spoiler antes cuando os he hablado de de la nomenclatura. Vamos a trabajar con puntos. Vamos a trabajar con rectas. Y vamos a trabajar con planos. Y la nomenclatura para estas cosas es mayúsculas para los puntos, minúsculas para las rectas, letras griegas para los planos. Entonces, fijaros que los elementos, para que sean elementos geométricos, tienen que tener, no tienen ni magnitud, no tienen tamaño, no tienen forma. ¿Vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, en esta definición formal de elementos no nos cabe la circunferencia, porque la circunferencia sí que tiene un tamaño y sí que tiene una forma. Estas tres cosas no tienen ni magnitud, ni tamaño, ni forma. ¿Un punto tiene tamaño? No, es un elemento de 0 dimensiones. Tampoco tiene forma. Las rectas iguales, es un elemento que es infinito, no tiene una magnitud. No estamos hablando nunca de segmentos, no hablamos de segmentos de rectas, lo que hablamos son de rectas infinitas. Lo mismo con un plano. Cuando yo hago un dibujo de un plano, lo que os estoy pintando pues es un posavasos como este, ¿vale? Os estoy diciendo, pues es este posavasos de aquí que yo os he pintado y os pinto 4 segmentos del posavasos al azar, pues para poder verlo un poquito mejor. Pero en el fondo esto es un plano infinito. No tiene magnitud, no tiene tamaño, no tiene forma. Es un elemento infinito. Entonces, ahora vamos a pensar un poquito y vamos a ver en cuántos grados de libertad tiene cada uno de los elementos en cada uno de los espacios. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el espacio 1D, que es el que menos misterio tiene, y vamos a pensar, en el espacio 1D, ¿cuántos grados de libertad tiene el punto? Pues esta es más o menos fácil. De hecho, ya os lo he contado antes. Si yo estoy trabajando aquí en una recta, pongo una referencia, un punto está determinado por una sola coordenada y, por lo tanto, esto trabaja con un infinito elevado a 1, una cardinalidad de 1. Tengo un solo grado de libertad. ¿Tengo más elementos? Pues fijaros que si tengo un espacio 1D, en el espacio 1D, si pongo una recta, ya coincide con el espacio. No puedo meter más cosas. Así que no puedo hablar de los elementos, del elemento geométrico recta dentro de un espacio unidimensional, porque en ese caso el elemento coincide con el espacio. Y el plano más todavía. Soy incapaz de meter un plano dentro de este espacio 1D. ¿Vale? Así que en el espacio 1D lo único con lo que puedo hablar es de las rectas. Espacio 2D. ¿Vale? Entonces, dentro de este espacio de 2D, un punto, ¿cuántos grados de libertad tiene? Pues este también es más o menos fácil. Tengo aquí una coordenada X, tengo una coordenada Y. Si yo tengo aquí un punto P, creo que no cuesta demasiado ver el hecho de que tengo aquí una cardinalidad de 2, con 2 coordenadas lo determino. Y exactamente igual, si me voy a 3D y tengo un punto, pues tengo una cardinalidad X, Y, Z, una cardinalidad de 3. El punto siempre es el más honrado y sencillote. La cardinalidad del punto siempre coincide con la dimensión del espacio. En cualquier espacio que esté, si me voy a un espacio de 27 dimensiones, me da igual. Si yo tengo un punto, lo que necesitaré será 27 coordenadas para determinar dónde está colocado ese punto. ¿Vale? En los puntos, los grados de libertad, que yo lo voy a simplificar así, como GDL, grados de libertad. Los grados de libertad que tiene un punto en el espacio son siempre los mismos que la dimensión que tiene ese espacio. Venga, esa es más o menos fácil. Vamos a empezar con las rectas. ¿Cuál es la cardinalidad de las rectas? Y vamos a empezar las rectas en un espacio 2D, porque hemos dicho que en el espacio 1D no tiene dimensión. No tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene? Y ahora voy a ver cuántos estáis aquí o cuántos estáis completamente dormidos o no estáis atendiendo. ¿Cuántos de grados de libertad tiene la recta? A ver, un segundito. Recta en
Estoy haciendo una encuesta, entonces a ver si nos manejamos. Si es una respuesta anónima, venga, votemos a ver si esto funciona. ¿Cuántos grados de libertad tiene una recta en el plano? Votad un poquillo, a ver qué se os ocurre. Mientras vais votando, vamos a pintar nuestro espacio. Yo tengo aquí un sistema de coordenadas en el que tengo un sistema X y un sistema Y. ¿Vale? Y tenemos un 34% de personas que opinan que es un grado de libertad y un 50 y tantos por ciento de personas, mira, estáis postando bastantes, que piensan que son 2 grados de libertad, y luego tenemos unos cuantos que os tengo que no permitir que cambiéis el voto porque luego estáis ahí moviendo. Y luego hay la cola de la curva de Bell, unos cuantos que dicen que 3, 4 personas, unos cuantos que dicen que 4 y unos cuantos que dicen que 5. Vamos a pensar, ¿qué datos necesito yo para definir una recta en el plano? Vamos a pensarlo. Bueno, pues lo primero que voy a decir es, voy a hablar de cuál es la inclinación que tiene esa recta. Si yo cojo una recta cualquiera, voy a coger esta recta de aquí, R sub 0, y lo primero que voy a definir es cuál es el ángulo que forma con el eje X. De tal manera que alfa sería la primera de las dos coordenadas que yo empleo para determinar dónde está colocada esa recta. ¿Tengo ya definida la recta? No, fijaros que no. Fijaros que con este mismo alfa yo tendré aquí estas otras rectas. Con lo cual tendré que definir algo más, como por ejemplo, cuál es el corte de la recta con el eje X. Y ahora fijaros que si yo tengo esto, tengo este alfa y tengo este X, yo ya tengo definida la recta. Con esto yo puedo definir cualquier tipo de recta. De tal manera que la cardinalidad que tengo aquí es 2. El número de grados de libertad, no hace falta, no cambiéis por favor los votos porque me gusta saber cuál es. La próxima ya dejaré que no os dejaré cambiar, pero está bien que sepáis dónde estabais al principio. Tiraos a la piscina, que para eso estamos. Si supierais de todo no necesitaríais hacer una carrera porque ya seríais omniscientes y no tendríais que estar aquí. Entonces, hemos nacido para equivocarnos y aprender en el proceso. Fijaros que entonces nosotros tenemos aquí que el número de grados de libertad, sí, cardinalidad y grado de libertad es lo mismo. O sea, la cardinalidad lo que está diciendo es cuántos grados de libertad tiene un elemento dentro de un espacio. ¿Vale? Es la misma idea. Lo que pasa es que ya te digo que el término que empleamos en la cátedra, perdón, el término que se emplea en la cátedra El término que se emplea en la cátedra de manera más común es el término de grados de libertad, y el término formal es la cardinalidad del elemento dentro del espacio. Lo que pasa es que, como diga muchas veces cardinalidad del elemento dentro del espacio, pues empiezan a ponerse los ojos vidriosos y tampoco lo digo mucho. ¿Vale, Víctor? Entonces, fijaros que esto es cómo funciona el elemento. Inciso, ¿este sistema de coordenadas es robusto? Pues fijaros que sí y no. Por ejemplo, si os coloco y os digo, vamos a poner el caso en el que voy a hacer aquí un inciso en este lado, os digo alfa igual a 0 grados. Fijaros que en el caso de tener alfa igual a 0 grados, yo tengo las rectas que son horizontales y la otra coordenada X, que es ver cuál es el corte con el eje X, pues no me funciona. Todas estas rectas se cortan con el eje X en el mismo punto del infinito. Fijaros que todas ellas se cortan en este punto aquí, P sub infinito para allá, y por lo tanto no es un buen sistema de coordenadas. ¿Cuál podría ser un buen sistema de coordenadas? Utilizar el ángulo y utilizar, por ejemplo, cuál es la distancia al origen. Si yo empleo el ángulo y la distancia al origen, esta distancia de aquí, D, como mi sistema de coordenadas, digo, esta no me gusta y lo que hago es lo sustituyo por esta distancia D, pues eso sí que funciona como sistema de coordenadas. No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, para que penséis en un poquito en cuándo funcionan y cuándo no funcionan los sistemas de coordenadas. ¿Esto cuándo lo vais a utilizar? Pues cuando estéis un poquito más adelante, por ejemplo, y veáis navegación o veáis mecánica del vuelo,
pues los sistemas de coordenadas o mecánica orbital, los sistemas de coordenadas hay veces que tienen casos particulares en los que no funcionan. Entonces hay que diseñar sistemas de coordenadas robustos. Pero bueno, esto es mi tendencia natural a irme por las ramas, así que pasando. Lo que hemos llegado es que al final, si yo tengo en 2 dimensiones y tengo una recta, lo que tenemos es un número de grados de libertad que es 2. La cardinalidad es 2. Vamos a pensar en 3 dimensiones. Y repetimos la pregunta: ¿cuántos grados de libertad tiene la recta? A ver, un segundito. Está en el espacio. Un poco. No hay manera de deciros que no podáis cambiar la respuesta. Bueno, pues intentar no cambiar la respuesta, anda. O sea, en cualquier caso la respuesta es anónima, o sea que no hay ninguna razón por la cual no podáis, por lo cual necesitéis cambiarlo. Solo he llegado hasta 5. A lo mejor es una trampa. Si alguien opina que tiene más de 5, estáis en vuestro derecho de decirlo. ¿Cuántos grados de libertad tiene una recta en el espacio? Venga, votemos. Tenemos, de momento va ganando mayoritariamente la opción 3. Nadie dice 1 o 2. Parece que el hecho de decir un número de grados de libertad menor que el tamaño del espacio, pues parece que no funciona. Pero tenemos ahí una victoria masiva de momento a favor del 3. Bueno, pues vamos a pensar cómo funciona esto. Tenemos nuestro espacio tridimensional en el que tenemos aquí nuestra X, nuestra Y y nuestra Z. O en este caso lo que voy a hacer es voy a aprovechar un poco el hecho de que yo aquí tengo una perspectiva y podéis ver las cosas más o menos bien. Lo que estoy haciendo, voy a utilizar el amarillo que no lo uso mucho, esta es nuestro sistema de coordenadas. Tenéis el mismo triedro que yo tengo aquí, es el mismo triedro que tenéis aquí. Entonces, ahora lo que estamos pensando es todas las rectas del plano del espacio que yo puedo tener aquí, ¿dónde están situadas? Entonces, vamos a empezar pensando, como antes, en inclinación. Yo voy a colocar una recta cualquiera, esta recta R sub 0, y voy a pensar en qué puedo decir con respecto a su angularidad. Entonces, fijaros que yo aquí tengo un primer ángulo que puedo decir y es, voy a ponerlo un poquito más así para que se vea mejor, esta recta, voy a hablar de este ángulo alfa y voy a hablar cuál es la elevación, cuál es el ángulo que forma la recta con el plano XY. Y ese puede ser uno de mis primeras coordenadas que yo puedo emplear. Pero fijaros que si yo ya tengo aquí fijada esta elevación, ahora tengo todas estas rectas que tienen la misma elevación y necesitaré definir otra coordenada para poder saber dónde está colocada ese elemento. Entonces lo que hago es cojo aquí una paralela al eje Y, por ejemplo, y llego a esta otra coordenada que lo que me dice es la inclinación. Es esta recta, o sea, tengo aquí la elevación y tengo la inclinación. Es dónde está situada esta recta con respecto a, por ejemplo, esta referencia que es la del eje Y. Ya tengo ahí 2 grados de libertad. Y fijaros que esto me define esta recta, una recta cualquiera, esta de aquí, salvo que puedo mover rectas paralelas a esa que he obtenido. ¿Y cuántas rectas paralelas tengo ahí? Pues fijaros que yo necesito esta coordenada ahí para definir, por ejemplo, este punto de corte con el plano XY. Y puedo necesitar también esta otra coordenada, a ver, un color que no tengamos usado, este de aquí. Y también necesito esta coordenada X para colocar ese otro punto de corte. De tal manera que necesito alfa, beta, necesito y necesito X. Dado una recta en el espacio, al final nos hemos quedado en 75-17, yo necesito 4 grados de libertad para poder determinarla. ¿Vale? Fijaros que si yo no doy esos 4, lo que tengo es un conjunto simplemente infinito, doblemente infinito o triplemente infinito, lo que sea, de rectas que cumplen esa condición. Si solo doy los 2 ángulos, tengo un infinito al cuadrado de rectas que cumplen esa condición, cada una de ellas que se cortan en un punto del plano XY.
Si doy la y doy los dos ángulos, pues entonces tengo un conjunto simplemente infinito de rectas en función de qué x escoja yo. ¿Vale? Necesito estos 4 elementos de tal manera que la cardinalidad del conjunto es 4. Necesito 4 coordenadas para definir una recta en el espacio. No me basta solamente con 3. ¿Entendido eso? ¿Visto? ¿Alguien tiene una duda a este respecto? Vale, tomaré como uno. Esto mismo lo pregunto sistemáticamente en tercero, cuando llegamos a el curso de Katia, y sistemáticamente 80%, el mismo porcentaje de gente que lo tiene mal ahora, lo tiene después mal también. Así que es un poco deprimente porque implica que lo que os cuento os dura poco en el cebollo, pero bueno, me gusta la profesión, no os lo tengo en cuenta. La recta, entonces, en el plano tiene un número de grados de libertad igual a la dimensión del espacio, pero sin embargo en el espacio tiene una cardinalidad mayor. Esa es la razón por la cual veremos muy levemente, muy rápidamente, la recta no es un elemento básico del espacio tridimensional porque tiene más grados de libertad que la dimensión del espacio. ¿Vale? Si nos vamos al plano, que es lo último que nos queda, pues en los espacios 1D y 2D, obviamente, no podemos trabajar con los planos porque no nos caben, por así decirlo. En el caso del espacio 2D coincide con el espacio, con lo cual pues, no tiene grados de libertad. Y entonces nos tenemos que ir inmediatamente a las 3 dimensiones. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a hacer aquí un form y vamos a preguntar cuántos grados de libertad tiene el plano. Paco. Venga, ir votando y vamos a pensar en pues qué pasa con el plano en el espacio. Volvemos a tener aquí mi sistema de coordenadas, que se corresponde aquí con el sistema de coordenadas este que tenemos aquí. Y ahora lo que estamos pensando es qué pasa con este plano que yo tengo aquí. ¿Vale? Yo tengo un plano y yo puedo tener infinitos planos y me voy a preguntar ahora cuántos grados de libertad podemos tener en ese plano en el espacio. Entonces empiezan a llegar las respuestas y tenemos un 64% de gente que opina que 3 y un 18% de gente que opina que 4. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a trabajar y vamos a pensar, igual que antes, vamos a pensar en primero en una dirección y luego vamos a pensar en distancia, vamos a posicionar nuestro elemento. Entonces yo voy a coger mi plano y lo que voy a pensar primero es en la orientación del plano. Y la orientación del plano, lo que voy a hacer es voy a pensar en el vector normal al plano. Fijaros que si yo tengo definido cuál es la dirección del vector normal al plano, pues tengo definido cuál es la dirección del plano. Para cualquier plano que yo coja, si cojo este vector rojo, bueno, este boli, que es el vector normal al plano, pues si tengo definido la orientación del vector, tengo definido la orientación del plano. ¿Cuántos grados de libertad tiene un vector en el espacio? Pues en principio tiene 3 grados de libertad, pero como no me importa el tamaño, sino que lo único que me importa es la dirección, pues eso se me traduce en que pues, cojo aquí mi vector normal y vuelvo a tener las mismas 2 coordenadas angulares que tenía antes. No me acuerdo en qué color las puse, así que voy a volver a improvisar. Tengo alfa para... Voy a girarlo un poquito, que si no, no se ve. Tengo alfa para la elevación y tengo por aquí beta para la inclinación. De tal manera que si yo defino alfa y beta, defino el vector normal al plano, tengo la dirección del plano. Tengo aquí mi plano y tengo, voy a ponerlo un poquito más así, inclinado, y yo tengo que este vector es el vector normal al plano.
Vale, una vez yo tengo definido ese vector esa dirección normal al plano, es decir, yo ya tengo la orientación del plano fijada, ¿cuántos grados de libertad adicionales tengo? ¿Cuántos planos tengo? Tengo aquí infinitos planos, pero fijaros que estos infinitos planos yo los puedo definir con una sola coordenada adicional. Lo único que necesito hacer para definir esa coordenada adicional es cuál es la distancia al origen, por ejemplo. Vale, yo tengo definido la orientación del plano con estos dos ángulos. Si yo doy cuál es la distancia al origen, tengo el plano definido con estas tres coordenadas. Vuelvo a entrar en que puede ser un sistema de coordenadas más o menos robusto. Este en concreto es robusto. El anterior que hemos dicho no era robusto del todo, pero bueno, tampoco al lugar. Con estos tres elementos yo puedo determinar que la cardinalidad, el número de grados de libertad que tiene el plano en un espacio tridimensional, es infinito al cubo. Es decir, tiene el mismo número de grados de libertad el plano en el espacio que el punto en el espacio. ¿Vale? ¿Visto hasta ahí? ¿Alguna duda? Lo tomaré como un no. Creo que no hay más comentarios en el... A ver, sí, tengo preguntas. Joder, avisarme. Beta sería la proyección de alfa en el plano z igual a 0. Es que no lo veo claro. Lo que estoy diciendo aquí, en este caso de aquí, lo que estoy diciendo es, yo tengo un vector normal y lo que hago es ver cuál es la exposición del vector normal. Entonces, yo cojo un vector normal que tiene tres coordenadas, A, B, C, y lo que digo es renormalizo el vector para que tenga módulo 1 y al final esto me queda un seno de alfa, coseno de... me quedan dos coordenadas que son los ángulos, que es la elevación del vector normal y la inclinación del vector normal con respecto al eje Y o el eje X, me da exactamente igual. Yo lo único que quiero saber es cuántos grados de libertad tiene que tener el elemento. El que al final, efectivamente, me preguntan por ahí también, ¿esta distancia tiene que ir con signo? Técnicamente, pues podría tener que ir con signo, porque si no, los planos que están a un lado o a otro tienen la misma coordenada y eso no es bueno. Entonces tendríamos que definir un signo positivo para las distancias. Estos sistemas de coordenadas no son robustos, no son buenas, pero lo que quiero que veáis es que con eso nos definen de alguna manera los planos. Me pregunta Alejandro, ¿qué es lo que quiere decir que un sistema es robusto? Pues lo que dice tu compañero. Si yo aquí simplemente cojo distancia sin preocuparme por el signo, entonces, si yo cojo aquí este es el origen, yo tengo aquí este plano por un lado y este otro plano por aquí, que está exactamente a la misma distancia, pero en sentido contrario, pues en principio tendrían la misma coordenada. Tendría el mismo alfa, el mismo beta y el mismo d, lo cual implica que la d tiene que llevar un signo. Pero ahí ya nos metemos en un problema porque ¿qué es una distancia positiva o una distancia negativa? Entonces, este sistema no es un buen sistema para definir un plano. Al final, el sistema para definir un plano es utilizar las coordenadas. Y dices ax más bi más z igual a 0 y al final renormalizas, de hecho es ax más bi más cz más d igual a 0. Y si aquí lo que haces es renormalizas con uno de estos, fíjate que te quedan tres coordenadas. Entonces, al final, el sistema de coordenadas, por así decirlo, más correcto para definir, un plano es utilizar simplemente la ecuación. Pero insisto, no nos preocupa porque no vamos a trabajar con estos sistemas de coordenadas. Lo que nosotros vamos a hacer cuando definamos un plano es lo vamos a definir a base de definir elementos de ese plano. Lo haremos en sistemas de representación. Lo que quiero es que tengáis en la cabeza cuántos infinitos de planos hay y cómo los tengo que definir. Y fijaros que intuitivamente con una dirección y un punto de paso tengo la coordenada definida, ¿vale? Con eso tengo las tres preguntas que me habíais preguntado. ¿Alguna preguntilla extra? No. Me quedan 5 o 10 minutos. Voy a hablar un poquito de formas y seguimos el lunes. Y se me caen aquí los... formas geométricas, ¿vale? Bueno, pues nosotros tenemos aquí nuestros elementos, ¿vale? Hemos dicho que tenemos los puntos, las rectas y los planos. Y ahora lo que hacemos es agrupar las series, esos elementos, dentro de algo que denominamos formas. Entonces, dentro de esas formas, empezamos con las formas de primera categoría. Y es, ¿cómo puedo tener yo un conjunto de elementos que tengan una cardinalidad, un número de grados de libertad que sea
1, ¿vale? Y a eso es a lo que yo llamo las formas de primera categoría. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser una forma de primera categoría? Yo quiero tener un conjunto de puntos que estén definidos por una sola coordenada. Pues lo que hago es hablar, por ejemplo, de los puntos dentro de una recta. Si yo cojo una recta cualquiera y dentro de esta recta cojo a P sub 1, P sub 2, P sub 3, fijaros que aquí, dentro de la recta, esta recta está colocada en el espacio o en el plano, por ejemplo, pero dentro de esta recta tengo un conjunto simplemente infinito de puntos, y a esto es a lo que yo llamo una serie rectilínea. Y esto es una forma de primera categoría, es un conjunto simplemente infinito de puntos. ¿Qué puedo tener también? Puedo tener el dual. Ya veremos lo que es la dualidad. Si yo tengo aquí un punto P y me pregunto qué rectas tengo que pertenecen a este punto P, pues tengo aquí R sub 1, R sub 2, R sub 3, y fijaros que este conjunto, si estoy en el plano, ahora aquí estoy hablando de 2D, ¿vale? Para trabajar, fijaros que en 2 dimensiones tengo aquí R1, R2 y R3, y fijaros que con una sola coordenada yo puedo tener colocado esa serie de rectas. De tal manera que lo que trabajo aquí es con lo que se conoce como un haz de rectas. Tengo un conjunto simplemente infinito de rectas cuya la cosa que tienen en común es que pasan todas ellas por el mismo punto. Exactamente igual, tengo un conjunto simplemente infinito de puntos que lo que tienen en común es que todos ellos pertenecen a la misma recta. Y a esto es lo que llamamos las formas de primera categoría. Estas formas de primera categoría, la serie rectilínea y el haz de rectas, van a ser el ABC de nuestro trabajo. Es con lo que vamos a estar trabajando todo el rato en la geometría proyectiva. Entonces tenemos que tenerlo claro para poder saber de qué estamos trabajando, ¿vale? Serie rectilínea, conjunto de puntos en una recta, haz de rectas, conjunto de rectas que pasan todos ellos por un punto. Nomenclatura que tengo que tener perfectamente clara porque vamos a emplear muchísimo. ¿Qué pasa si me voy a la tercera dimensión? ¿Con qué puedo trabajar yo en la tercera dimensión? Pues en la tercera dimensión lo que yo tengo es un haz de planos. En la tercera dimensión, si me fijo en una recta, por ejemplo, y cojo todos los planos que contienen a esa recta, tengo aquí pi sub 1, tengo aquí pi sub 2, tengo aquí pi sub 3, tenemos la misma cardinalidad. Tenemos un conjunto simplemente infinito de planos en el que si yo llego y defino una coordenada angular, yo puedo definir cualquier número, cualquier plano que pertenezca a este haz, simplemente definiendo esa coordenada. Y fijaros que esto ya es raro. Aquí tenemos una dualidad. Tenemos o bien los puntos en una recta o aquí las rectas en un punto. Mientras que aquí tengo que irme a cuáles son los planos que están dentro de una recta, o en el espacio también podemos tener una serie rectilínea. Si yo estoy en el espacio y tengo una recta R, pues también tengo un conjunto simplemente infinito de puntos, P sub 1, P sub 2, P sub 3. Aquí la serie rectilínea también me vale en 3 dimensiones. En 3 dimensiones tenemos los haces de planos y las series rectilíneas. Y en ambos casos, la base, el elemento común que tienen todos los puntos o todos los planos, es una recta, ¿vale? Porque en el espacio, pues el elemento raro es la recta y los elementos básicos son los puntos y los planos, ¿vale? Formas de primera categoría. Esto es con lo que más vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre todo serie rectilínea de rectas y nos iremos un par de veces al espacio a trabajar en haces de planos para simplificamos, para hacer una serie de demostraciones. ¿Qué tendremos también? Formas de segunda categoría. Voy a borrar, salvo que alguien me diga lo contrario. Sabéis que si en un determinado momento pues voy a borrar justo antes de que toméis nota, podéis darle a imprimir pantalla para que haga un pantallazo de lo que estoy haciendo y así lo tenéis para referencias futuras y podéis terminar de copiar a vuestro libre albedrío. Vale. Las formas de primera categoría son las más útiles, son las formas en las que tenemos un solo grado de libertad en nuestra forma, pero también tenemos formas de segunda categoría. Tenemos formas en las que los elementos tienen 2 grados de libertad dentro de nuestra base.
Y dentro de eso tenemos el plano punteado. Si yo tengo un plano, los puntos dentro del plano, esto tenía que haberlo hecho en verde, para seguir la nomenclatura que estábamos haciendo. Si yo tengo un plano por aquí, este plano pi, los puntos dentro de este plano pi, pues tienen 2 grados de libertad, ¿vale? P sub 1, P sub 2, P sub 3. Fijaros que en este caso el plano punteado pues es como si estuviera dando un espacio 2D. Este plano punteado podrá estar en el espacio y podrá estar donde sea. Puede ser este plano de aquí y digo, vale, pues yo es que aquí tengo este P sub 1, este P sub 2 y este P sub 3. Y ahora este plano lo puedo tener en cualquier posición que sea, pero el subconjunto de puntos que está colocado dentro de este plano tiene 2 grados de libertad, tiene una cardinalidad de 2 y por lo tanto es una forma de segunda categoría. Exactamente igual puedo tener el plano reglado. Si cojo un plano pi donde sea, dentro de ese plano pi, las rectas que tengo en el plano tienen 2 grados de libertad. Por lo tanto, estoy hablando de una forma de segunda categoría. Estas son evidentes porque coinciden con un espacio 2D. Pero tenemos otro par más. Tenemos también una radiación de rectas. Y una radiación de planos. Y es, si estoy en un espacio 3D, y digo, ¿qué pasa con las rectas que pasan por un punto? Pues fijaros que las rectas que pasan por un punto en un espacio tridimensional es un conjunto doblemente infinito de rectas. Si yo tengo un punto de paso con que defina la dirección, que hemos dicho que requiere 2 grados de libertad, pues aquí lo que tengo es un infinito al cuadrado de rectas que pasan por este punto. Exactamente igual, si tengo un punto de paso en un espacio tridimensional y me fijo en todos los planos que pasan por ese punto, pues tengo aquí pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, también vuelvo a tener, lo único que tengo que hacer es definir la dirección normal al plano y por lo tanto tengo un conjunto doblemente infinito de planos. Y tendríamos también, por último, las formas de tercera categoría, que es el espacio de puntos y el espacio de planos, que una vez más son, coinciden con el espacio al completo. ¿Cuántos puntos tengo en un espacio? Pues infinito al cubo. ¿Cuántos planos tengo en un espacio? Infinito al cubo. Una forma de cuarta categoría serían las rectas que están en un plano. Definiciones formales. ¿Vamos a emplear radiaciones de rectas y radiaciones de planos? Poquito. Pero la idea es que quiero que veáis esto. Siempre estamos trabajando en cuántos grados de libertad y estamos viendo en vez de coger todas las rectas del espacio que son infinito a la cuarta, me restrinjo a las que pasan por un punto y entonces me queda infinito al cuadrado. Esta gimnasia mental de ir pensando del conjunto de elementos que yo puedo tener después de explicar una restricción cuántos elementos me quedan es súper importante. Vale, siguiente cosa súper importante que no habéis hecho. Me teníais que haber dado un toque. La clase acaba a las 12:15, ¿no? Pues algún delegado tenía que haberme dicho ya, oye Fernando, que tenías que ir cortando. Porque si no, pues aquí no tengo reloj de clase y me puedo enrollar. Vamos a parar aquí y seguiremos el lunes en la clase teórica conjunto con las transformaciones proyectivas. Si os fijáis en los apuntes, en el cuadernillo aquí, tenéis la radiación de rectas es en 3D, sí, tanto en estos dos últimos, uy, aquí estás me jodido. Estos dos últimos elementos que estoy hablando, la radiación de rectas y la radiación de planos, son en 3 dimensiones. El plano punteado y el plano reglado, en realidad también son en 3 dimensiones, porque si no estás en 3 dimensiones, coño, pues esto es el espacio al completo y esto también es el espacio al completo, no estamos haciendo mucho. Entonces, todas las formas de segunda categoría que estamos viendo aquí, en el fondo, son en 3 dimensiones. Son subconjuntos de elementos en 3 dimensiones que decidiendo que pertenezcan a un plano o pertenezcan a un punto, me quedan con esas restricciones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional? Yo es que no entiendo muy bien lo de radiación de puntos. Es simplemente un nombre. Yo lo que estoy diciendo es, voy a volver aquí, te digo, en vez de coger todas las rectas en el espacio, voy a coger las que pasan por este punto. Las que pasan por este punto, ¿cuáles son? Todas estas rectas que pasan por este punto, que son donde junto mis dos dedos. ¿Vale? Entonces, de todas las rectas del plano, que tengo infinito a la cuarta, si cojo simplemente las que pasan por este punto de aquí, ¿qué me queda? Pues que con que defina la dirección tengo las rectas definidas.
¿vale? Y eso es a lo que llamo una radiación de rectas. Una radiación de rectas es el conjunto de rectas en el espacio que pertenecen a un punto P. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo. Igualmente, una radiación de planos es el conjunto de planos en el espacio que pertenecen a un punto P. ¿Vale? Vale. ¿Listo? Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No habría que indicar las tres direcciones para los vectores normales y la recta? No, fíjate que cuando tienes un vector son son tres coordenadas, efectivamente. Pero tú lo que necesitas es la dirección, con lo que quieres que sea un vector unitario. Divides por el módulo y entonces en el fondo al final lo que te queda es simplemente la dirección. Entonces un vector unitario solamente tiene 2 grados de libertad en el espacio, que es elevación, no estáis viendo, elevación e inclinación. Con esos 2 grados de libertad tienes ya el número de grados de libertad que tiene un vector en el espacio, Adrián. Con lo cual son solamente 2 grados de libertad. María, ¿las clases presenciales se van a grabar? En principio no. No sé si hay algún tipo de material para que se graben, pero asumo que no están las aulas dispuestas para ello, así que no tengo planes de grabar las clases. ¿Más preguntas? Sí, disculpe, ¿qué diferencia hay entonces entre un haz de rectas y una radiación de rectas? Que un haz de rectas es en el plano, con lo cual, como estás diciendo que las rectas están necesariamente en el plano, solo tienes un grado de libertad, mientras que una radiación de rectas es en el espacio, con lo cual en el espacio tienes 2 grados de libertad. ¿Vale? Ah, O sea, vale, vale. Muchas gracias. el haz y la serie, el haz por definición es en el plano, estás en un espacio 2D, mientras que todas estas cosas que estamos viendo de forma de segunda categoría, estás en un espacio 3D. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenéis aquí en los apuntes unos apuntitos ligeros de una formalización de los postulados de la formalización en el espacio de lo que es una forma y un elemento. Paso, si os lo queréis leer y tenéis preguntas al respecto me las podéis hacer, pero no la voy a contar. Y dicho lo cual, con esto cortamos la clase que se nos está yendo de las manos y probablemente tendremos